Buenas tardes a todos. El caso que nos correspondió a nuestro grupo es el caso número 5. Los integrantes del grupo somos María Paula Duarte, Natalia Rico, Richard Chacón y quien les habla, Jaime Cardoso. Comenzaré por los hechos del caso número 5. En sí, se trata de 4 personas que intervienen en este caso. El primero es Augusto, el presidente de la Comisión de Auditoría. El segundo es Cristina, quien es la responsable de control interno de la empresa. El tercero es Ana, la responsable de auditoría interna de la empresa. Y el cuarto es Isabel, la responsable de compliance de dicha institución. Eh, en particular en este caso del compliance podemos evidenciar unos detalles. Primero, lo más importante, ocurre un inconveniente dentro de la empresa, puesto que Augusto, el presidente de la comisión de auditoría, recibe un correo con información muy detallada acerca de posibles hechos de corrupción. Y bueno, no de posibles, de hechos que ocurrieron dentro de la empresa frente al otorgamiento de ciertos contratos, entre los cuales se ven involucrados personas de alto nivel dentro de la empresa. Así pues, se evidenciaba que las personas que otorgaban los contratos recibían a cambio de un dinero, y que los que otorgaban a quienes se les otorgaban los contratos eran familiares o amigos cercanos de las personas involucradas. Por el monto económico de dichos contratos, eh, esos negocios jurídicos debían ser avalados por el señor Augusto, quien es el presidente de la Comisión de Auditoría, cosa que no sucedió. ¿Por qué? Porque una vez se otorgaban los contratos, el dinero que pasaba a formar parte de la ejecución del mismo se distribuía entre quien lo había otorgado, de la misma manera que el que lo recibía, y pues así es, de esta forma nunca se enteraban en la empresa, y pues lógicamente no se enteraba el presidente de la comisión de auditoría de dicha institución, quien era el que más debía estar al tanto de la misma. Entonces, el señor Augusto recibe un correo electrónico con información muy detallada sobre dichas circunstancias, sobre lo cual es posible evidenciar fraude y corrupción dentro de esta empresa. ¿Qué hace él? Él cita a Cristina, la responsable de control interno, a Ana, la responsable de tutoría interna, e Isabel, la responsable de compliance. La cita con la finalidad de discutir sobre estos hechos y evaluar el camino a seguir y pues la solución que se le debe dar. Frente a ello se presentan varios inconvenientes. Primero, eh, cuando llega Cristina a discutir en dicha reunión convocada por Augusto, ella argumenta que ese fraude la deja perpleja, es decir, como algo que no entiende, que no cabe lugar en dicha institución. Y ahí, precisamente, Augusto lo que hace es, lo que manifiesta es que no entiende cómo es que no van a detectarlo, y que no entiende cómo ella puede quedar perpleja ante una situación así, cuando su función es precisamente evitarlo y controlar estos momentos inesperados. Entonces, también en estos momentos aparece la otra convocada a la reunión, que es Ana, la responsable de auditoría interna, y ella afirma que contrasta los hechos del correo electrónico y se da cuenta que efectivamente la información es veraz. Eh, porque afirma, pues, como ya comentaba, que los familiares o los amigos de quienes recibieron los contratos son, representan cargos importantes de la institución. Seguido a ello, aparece Isabel, y que es la responsable de compliance en dicha empresa, y ella también afirma que pues tiene malas noticias, puesto que los funcionarios citados en dicha denuncia tienen registros positivos en la base de datos de corrupción y que están siendo investigados por entidades públicas o estatales, por lo que esto representa un gran riesgo para el goodwill de la empresa. Así pues, ahí Augusto intenta encontrar un camino a seguir para controlar la situación, mitigar los posibles daños, pero al él preguntar, no tenemos normas que permitan decretar y gestionar conflictos de interés,
puesto que, como es claro, aquí existen en este caso conflictos de interés, Ana y Cristina se lo preguntan a las dos y las dos responden de la misma manera. No, no existe un camino a seguir. Así como Augusto les pregunta, no evalúan la idoneidad de los empresarios con los que mantienen relaciones en el negocio. ¿Por qué? Porque también se afirma por parte de las tres que hay implicados en investigaciones de corrupción frente a las personas con las que han tenido relaciones la empresa. Eso es algo pues, realmente muy grave porque, como digo, eso afecta el goodwill y la ética empresarial de la empresa. Entonces, lo que Ana y Cristina responden frente a esos criterios de idoneidad, no de idoneidad moral o de ética, ellas evaden esa pregunta y responden que la empresa lo que tiene son unos filtros de idoneidad técnica, más no de idoneidad ética o pues de no implicaciones en corrupción. Entonces, en esos ficheros o en esas recopilaciones que se tienen en la base de datos, no se encuentran lo relevante o lo ateniente a precisamente problemas o defectos de carácter ético o investigaciones por corrupción. Entonces, aquí Augusto se encuentra inquieto, es más que nada porque se encuentra en una situación frente a la cual no hay un mapa de riesgos en la empresa, frente a lo cual parece que ninguna de las tres que se encargaban, ya sea de la auditoría interna, de control interno o de compliance, ninguna de las tres quiere asumir responsabilidad frente a los hechos que tienen lugar en el caso, y pues cada una manifiesta que no tiene los recursos o que no se les dio la idoneidad o bueno, un sinfín de cosas. En conclusión, Augusto nota que nadie quiere asumir la responsabilidad y que es necesario realizar un plan detallando los cambios propios de las políticas y procedimientos que deben realizarse para que ello no se repita. Y pues se concluye, el frente de los hechos, se concluye con que debe realizarse todo lo propio para evitar que ello vuelva a suceder. Porque ocurre algo peor. Isabel, al ver que ya se están saliendo de las manos esta situación, propone investigar, por así decirlo, propone de manera directa acceder a los computadores de los trabajadores de dicha empresa sin su consentimiento con el fin de obtener información, cosa que sería aún peor, porque estarían vulnerándose los datos privados de los trabajadores y, bueno, en general, datos personales y muchísimos otros derechos fundamentales que tienen cada una de estas personas. Entonces, ya una vez se finalizan los hechos, se empieza a reflexionar sobre el caso. Claro está que la solución no se dio, en el caso en particular no se dio, sino se dio fue una reflexión a partir del caso, porque solución sería una que nosotros encontráramos. Entonces, teniendo todas estos problemas, entendemos que la cultura corporativa en estas circunstancias es muy importante. ¿Por qué? Un detalle muy trascendente es que el hecho de nosotros como personas naturales escoger bien con quién nos relacionamos dice mucho de nosotros y nos facilita mucho las relaciones familiares, sociales, interpersonales, profesionales y demás. Aún más una empresa, porque aun cuando una empresa no ha cometido actos de corrupción, si se ve implicada con una que sí, eso afecta mucho su imagen, afecta mucho lo que piensan los clientes de ellos, el consumo de los clientes hacia ellos, el consumo no nada más, sino también la cadena de producción, porque podrían no verse interesados los vendedores primarios frente a ellos en venderles productos. Bueno, es así que se encuentran fisuras en distintos riesgos, en este caso en particular, y el control en la selección no ha sido idóneo, de la selección no solo de personal, sino la selección de con todos las personas que se pueden ver involucradas en una empresa.
y hablo de personas también jurídicas, porque no solo se trata con los clientes, sino también con cualquier tipo de empresa que puede tener esa relación. Es así que podemos observar que cada función que tenían las tres personas que se mencionaron, distintas a Augusto, Ana, Cristina e Isabel, se veían obsoletas y no cumplían de una manera eficiente con la función que debían desarrollar o desempeñar. Así pues, se intenta observar que la auditoría y el control interno van desligadas al compliance y que ellos solo simplemente se encargan del sector financiero, cuando no es así. Todas estas tres se complementan y eso es lo que nos deja claro la lectura. Las tres deben colaborar entre sí para cumplir los objetivos propios de cada una de ellas, que de una u otra manera se ven intrínsecamente relacionadas entre sí. Ahora, frente a los conflictos de interés, en este caso en particular existían conflictos de interés porque las personas que terminaban otorgando debajo de la mesa o a espaldas del presidente de la comisión de auditoría, las personas que hacían esos otorgamientos se beneficiaban, se lucraban y tenían problemas de conflicto de interés frente a con quienes estaban otorgando. Entonces, lo importante aquí, primero, que se define que un conflicto de interés es cualquier situación que nos puede generar un previo juicio o una idea que pueda darle cierta ventaja a otra persona por la relación que yo puedo tener con ella. Entonces, esto es precisamente lo que ocurre. Claro, también nos diferencia que no es soborno, porque en el soborno, eso es una situación casual, o sea, casualmente se lo terminó otorgando a la persona que me podría beneficiar a mí, o pues que yo aprecio. Mientras que en un soborno, ya pues desde el inicio, no es una casualidad. Desde el inicio yo le estoy ofreciendo algo para que me otorgue, por ejemplo, el contrato. Entonces, en el compliance es importante entender que los conflictos de interés hay que identificarlos de manera temprana para que no sean ignorados o mal gestionados y pues se propicien prácticas inadecuadas, como las de este caso. Recibir una denuncia sobre un hecho potencialmente dañino abre siempre una oportunidad de mejora. Eso es lo que precisamente hablamos en clase. Lo más importante de la detección de un riesgo no es del todo malo. Si existe un riesgo, siempre existe una oportunidad de mejora. Entonces se debe ver de esa manera en la presencia de cualquier hecho negativo que pueda ser mejorado o solucionado. Lo importante es evitar que una vez aparezca el riesgo, este se materialice o pues se mitigue sus consecuencias, teniendo que un plan de acción, un plan de riesgo. Pues incluso que se cuente con los medios para evitar que se reproduzca dicho riesgo o dicho daño, ya sea en la reputación de la empresa o en la empresa como tal, que podrían hasta ordenar el cierre de la misma. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que se recibe la denuncia, pero no se tienen los instrumentos, las herramientas o los medios para gestionarla, sino que se propician cumplimientos adicionales, como lo que proponía Isabel, de abusar, de vulnerar flagrantemente los derechos fundamentales de los trabajadores, accediendo a los computadores por buscar información sin su autorización o sin su consentimiento. Es así que es cada vez más frecuente que las empresas dispongan de un análisis de riesgo con el fin de crear un mapa de riesgos, que es lo que precisamente hablamos, para organizar un procedimiento detallado de pasos a seguir en dado caso que incluso antes de que ocurra o incluso antes de que esté el riesgo. Porque ahí nos hablaban de tres personas en una empresa. La persona que difícilmente va a entrar en un caso de corrupción, por así decirlo, o que se va a involucrar en un caso de ellos. Segundo, la persona que puede, que si las circunstancias se dan, se ve inmiscuida en un caso así. Y la persona, tercero, el grupo de personas en el que por lo general, o pues siempre, va a verse inmiscuida en estos procesos, porque por objetivos personales. Entonces se trata de tratar de controlar el grupo 2 y 3 para evitar que esto sea, porque siempre que existen personas así,
siempre pueden haber incidencias de este tipo, como las del caso en particular. Entonces, se hace un mapa de riesgos para evitar, trasladar, combatir, mitigar y gestionar los riesgos. De esta manera, Isabel conocía la existencia de un mapa de riesgos, pero dice que es ajena a la realidad del documento y, y se da cuenta, a pesar de que es de la compliance, intenta culpar a las otras dos personas porque no se tenían recursos y no se tenía un manejo correcto de relacionamiento frente a dicha empresa. De igual manera, tenemos que se habla pues del soborno o bribery eh, en el que se puede dar ya sea de una manera activa, o sea, outbound, que es ofrecerlo, o pasiva, recibiéndolo, inbound. Y hablamos de un soborno saliente cuando ya se ha materializado y pues que él deja trazas en el flujo económico que hace posible identificar que así ha sido, mirando las transacciones, las cuentas de la empresa y demás, porque siempre los sobornos dejan un rastro. Entonces, aquí podemos observar que el soborno, por su naturaleza, siempre, o por su apariencia, siempre deja un rastro. Y es algo que las empresas más sensibles tienen en cuenta al momento de tratar de investigar un supuesto hecho de corrupción dentro de las mismas. Entonces, de esta manera, encontramos que la auditoría interna de las empresas, el control interno y el compliance son los tres encargados de supervisar estos hechos, de evitarlos, de controlarlos y de mitigarlos, los posibles efectos adversos que pudieran tener dentro de una empresa. Así pues, encontramos que, para concluir ya, se tiene que en esos mapas generales de riesgos también deben figurar los riesgos asociados al incumplimiento de normas o de estándares éticos que afectan a la organización, priorizando de manera razonable los recursos destinados a las medidas de vigilancia y control en dicho ámbito. Pues los resultados de este Risk Assessment deben guardar consistencia con los que figuren en un análisis más general de la empresa y en su mapa de riesgos en conjunto. Así, recibir una denuncia sobre un hecho potencialmente dañino, como en este caso que no era potencial, sino que iba a ser dañino, abre siempre una oportunidad de mejora, sea para evitar que se materialice, para mitigar sus consecuencias o, en cualquier caso, para disponiendo de los medios para evitar que se reproduzca, o sea, que ni siquiera ocurra. En este caso, Augusto se siente inseguro, porque siendo tenedor de una información muy relevante, no dispone de guías para gestionarlas y teme que cualquier paso o cualquier decisión que tome sea incorrecta o que empeore la situación. Cuando no existe un procedimiento para canalizar las denuncias y articular su investigación, se puede argumentar la arbitrariedad y subjetividad de quienes lo han ordenado y ejecutado. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Por la opción que sugiere Isabel frente a la no consentida o al no consentido acceso a los computadores de los trabajadores con el fin de obtener información, puesto que aunque tal vez la finalidad sí era apropiada, definitivamente el medio para hacerlo no lo era. Entonces, si el proceso de investigación está bien definido, tanto en los pasos a seguir como las personas que participarán en él, se reduce la posibilidad de incurrir en incumplimientos inadvertidamente.